Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre, estoy súper emocionada de compartirlo con ustedes. Hoy nos vamos a meter en algo que no saben. Me tiene vibrando de la emoción. Prepárense porque les voy a contar todo, absolutamente todo, sobre el épico viaje de Demet Özdemir a Milán. Si le escucharon bien. Vamos a sumergirnos en ese viaje, en todo lo que pasó detrás de cámaras, en los detalles más jugosos, en los momentos más emocionantes. ¿Listos para desentrañar el misterio? Porque yo sí. Y como siempre, antes de que empecemos a cotillear, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden nada de lo que viene. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y acompáñenme en esta aventura. Así que, Demet Özdemir en Milán, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, como saben, Demet es una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento. Su trabajo es impecable, su carisma traspasa la pantalla y su estilo, su estilo. Es increíble. Entonces, cuando supimos que iba a Milán, la capital de la moda, la emoción fue total. La pregunta era, ¿qué iba a hacer Demet en Milán? ¿Cuál era el motivo de este viaje? Y sobre todo, ¿qué look nos iba a sorprender? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas es una colaboración con Dolce & Gabbana. Sí, señoras y señores. Demet fue invitada por la icónica marca italiana para ser parte de su exclusiva Semana de la Moda. Imagínense la emoción. No solo por la oportunidad de asistir a desfiles y eventos de alta costura, sino también por la posibilidad de colaborar con una marca tan prestigiosa. Pero, ¿cómo fue todo? ¿Cómo se preparó Demet para este evento? ¿Qué nos perdimos los que no estuvimos ahí? Bueno, pues aquí les va todo el chisme, el detrás de cámaras que tanto aman. Primero, la preparación. Ya sabemos que Demet es una profesional, pero para un evento de esta magnitud, la preparación es clave. Hubo sesiones de estilismo, pruebas de vestuario, y por supuesto, un equipo de profesionales trabajando a destajo para que todo saliera perfecto. Imaginen la presión, cada detalle, cada accesorio, cada peinado, todo tenía que estar impecable. Y por supuesto, la elección de los looks. Dolce & Gabbana es sinónimo de elegancia, sensualidad y un toque de audacia. ¿Qué elegiría Demet? Y aquí viene lo más emocionante, los looks. Los looks. Demet nos dejó con la boca abierta. Para empezar, la vimos luciendo un vestido negro espectacular en uno de los eventos. Un vestido que resaltaba su figura, con detalles delicados y que reflejaba la esencia de Dolce & Gabbana a la perfección. Era pura elegancia. Pero eso no fue todo. También la vimos con conjuntos más atrevidos, con estampados vibrantes y cortes modernos. Cada look era una declaración de estilo, una muestra de su versatilidad y de cómo se siente cómoda con la moda. Pero no solo de vestidos y conjuntos vivimos. En Milán, Demet también asistió a desfiles, a eventos privados y compartió momentos con otras celebridades y personalidades de la moda. Imagínense estar ahí en primera fila, viendo desfilar las últimas colecciones de Dolce & Gabbana, rodeada de glamour y lujo. Un sueño hecho realidad. Y claro, no podemos olvidar los momentos de relax. Entre evento y evento, Demet tuvo tiempo para disfrutar de la ciudad, para pasear por sus calles, para visitar lugares emblemáticos y, por supuesto, para disfrutar de la gastronomía italiana. Vimos fotos de ella disfrutando de un delicioso gelato, tomando un café en una terraza con vistas a la Catedral de Milán y compartiendo momentos con su equipo y amigos. Es que además de ser una profesional, Demet también es una persona cercana, que disfruta de la vida y que sabe cómo rodearse de gente que la quiere. Pero, ¿qué es lo que más me llamó la atención de todo este viaje? Además de los looks espectaculares, por supuesto, la actitud de Demet. La vimos radiante, segura de sí misma, disfrutando cada momento y mostrando su verdadera personalidad. Se notaba que estaba viviendo una experiencia única, que estaba emocionada de ser parte de algo tan grande y que estaba disfrutando cada instante. Y aquí viene algo que creo que es muy importante, la conexión con sus seguidores. Demet siempre ha sido muy cercana a sus fans, y este viaje no fue la excepción. A través de sus redes sociales, nos mantuvo al tanto de todo, compartiendo fotos, vídeos y momentos especiales. Nos hizo sentir como si estuviéramos ahí con ella, viviendo la experiencia de primera mano. Eso es algo que admiro muchísimo.
Ahora hablemos un poco de los detalles que quizás no vemos a simple vista. Detrás de cada look, hay un equipo de profesionales trabajando para que todo sea perfecto. Estilistas, maquilladores, peluqueros, fotógrafos. Todos ellos son parte fundamental de la imagen de The Met y contribuyen a que luzca espectacular en cada evento. Hay muchas horas de trabajo, mucha dedicación y mucha pasión por la moda. Además, hay algo que me parece fascinante, la interacción con otras celebridades. En Milán, The Met tuvo la oportunidad de conocer a otras personalidades de la moda, a actrices, modelos y diseñadores. Imaginen las conversaciones, los intercambios de ideas, las nuevas amistades. Un mundo de posibilidades. En resumen, el viaje de The Met of the Mir a Milán fue una experiencia inolvidable, llena de glamour, moda, emoción y momentos especiales. Fue una oportunidad para brillar, para mostrar su estilo, para conectar con sus seguidores y para vivir un sueño hecho realidad. Y como siempre, The Met lo hizo con su encanto natural, su profesionalismo y su alegría contagiosa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje detrás de cámaras y que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando cada detalle. ¿Qué les pareció el viaje de The Met a Milán? ¿Cuál fue su look favorito? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso gigante. Chao, chao. Hola de nuevo comunidad fashionista. Espero que estén súper bien y listos para más. Como saben, este canal es su dosis semanal de chismes, moda y por supuesto, mucho cariño. Y hoy, como no podía ser de otra manera, volvemos a sumergirnos en el universo de The Met of the Mir, una de mis musas favoritas, y su reciente aventura milanesa. Prepárense porque la emoción es máxima. En el vídeo anterior, les dimos un adelanto, un pequeño abrebocas de lo que fue su increíble viaje a Milán en colaboración con Dolce & Gabbana. Pero como siempre la historia es mucho más profunda, hay más detalles, más looks, más momentos icónicos que debemos explorar a fondo. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en esta segunda parte de la cobertura del viaje de The Met. ** el viaje a Milán, más allá del resumen ***. En el vídeo anterior, les conté sobre el anuncio de la colaboración, la emoción, la expectación. Pero ¿cómo se materializó este encuentro entre The Met y Dolce & Gabbana? ¿Cómo fue la planificación? ¿Quiénes fueron los artífices de esta mágica unión? Todo comenzó con una invitación formal de la casa de moda italiana. The Met, reconocida por su estilo impecable, su elegancia natural y su influencia en el mundo de la moda, fue seleccionada para ser parte de la Semana de la Moda de Milán, un evento que reúne a lo mejor del diseño, la alta costura y las celebridades más importantes del mundo. La noticia, como era de esperarse, generó un revuelo mediático. Los fanáticos de The Met, los medios de comunicación y los amantes de la moda esperaban con ansias el momento en que la actriz turca deslumbrara en la pasarela milanesa. Y déjenme decirles, The Met no decepcionó. ***, la preparación, el arte de la transformación ***. Detrás de cada evento, detrás de cada look, hay un equipo de profesionales trabajando incansablemente para que todo sea perfecto. En el caso de The Met, la preparación fue exhaustiva y meticulosa. ***, el estilismo ***, la elección de los looks fue un proceso creativo y estratégico. The Met trabajó en colaboración con estilistas de renombre, quienes la asesoraron sobre las tendencias, los cortes, los colores y los estilos que mejor se adaptaban a su figura y a la estética de Dolce & Gabbana. Hubo pruebas de vestuario, cambios de opinión y decisiones importantes que tomar. El objetivo era claro, encontrar la combinación perfecta entre la esencia de The Met y la elegancia de la marca italiana. ***, el maquillaje ***, el maquillaje es un elemento crucial para completar cualquier look. The Met contó con la ayuda de maquilladores profesionales, quienes se encargaron de resaltar sus rasgos faciales, realzar su belleza natural y crear looks que fueran acordes a cada evento. Desde maquillajes sutiles y elegantes hasta propuestas más audaces y vanguardistas, cada detalle fue cuidadosamente pensado.
Asterisco 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 el peinado asterisco asterisco el cabello es otro aspecto fundamental para lograr una imagen impactante. Demet confió en la experiencia de peluqueros expertos, quienes crearon peinados que complementaran los looks, realzaran su belleza y se adaptaran a las diferentes ocasiones. Desde recogidos sofisticados hasta melenas sueltas y naturales, cada peinado fue una obra de arte. Asterisco 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 el equipo de apoyo asterisco asterisco además de estilistas, maquilladores y peluqueros, Demet contó con un equipo de apoyo que se encargó de coordinar cada detalle, desde los traslados y la agenda hasta las sesiones de fotos y las entrevistas. Este equipo, integrado por profesionales de diferentes áreas, trabajó en conjunto para garantizar que todo saliera a la perfección. Asterisco asterisco los looks, una celebración de la elegancia y la versatilidad asterisco asterisco. Llegamos a la parte más esperada. Los looks que Demet lució en Milán fueron simplemente espectaculares. Cada uno de ellos fue una declaración de estilo, una muestra de su versatilidad y de su capacidad para adaptarse a diferentes tendencias. Asterisco 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 el vestido negro emblemático asterisco asterisco como les conté en el vídeo anterior, uno de los looks más memorables fue un vestido negro que lució en uno de los eventos. Este vestido, de corte impecable y detalles delicados, resaltaba su figura y reflejaba la elegancia atemporal de Dolce y Gabbana. Era un vestido que hablaba por sí solo, que transmitía sofisticación y sensualidad. Asterisco 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 conjuntos atrevidos y modernos asterisco asterisco Demet también nos sorprendió con conjuntos más atrevidos y modernos. La vimos luciendo estampados vibrantes, cortes asimétricos y diseños vanguardistas. Estos looks demostraron su valentía para experimentar con la moda, su capacidad para arriesgarse y su habilidad para crear combinaciones originales y únicas. Asterisco 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 la influencia de las tendencias asterisco asterisco en cada uno de sus looks, Demet incorporó las últimas tendencias de la moda. Vimos referencias al estilo minimalista con líneas limpias y colores neutros, al estilo boho chic, con estampados florales y detalles artesanales, y al estilo glam rock con toques de cuero y brillos. Demet, con su estilo personal, supo adaptar estas tendencias a su propia imagen y crear looks que fueran fieles a su esencia. Asterisco 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 accesorios y complementos asterisco asterisco los accesorios y complementos fueron fundamentales para completar cada look. Demet utilizó joyas, bolsos, zapatos y gafas de sol que agregaron un toque de sofisticación y personalidad a cada outfit. La elección de estos elementos fue cuidadosa y estratégica, ya que debían complementar los looks y realzar la belleza de Demet. Asterisco asterisco los eventos, un viaje al corazón de la moda asterisco asterisco. La Semana de la Moda de Milán es mucho más que desfiles. Es un evento que incluye fiestas, eventos privados, presentaciones exclusivas y encuentros con personalidades de la moda y celebridades. Demet tuvo la oportunidad de participar en varios de estos eventos, y cada uno de ellos fue una experiencia inolvidable. Asterisco 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 los desfiles de Dolce y Gabbana asterisco asterisco asistir a los desfiles de Dolce y Gabbana fue, sin duda, uno de los momentos más destacados de su viaje. Demet estuvo en primera fila, observando de cerca las últimas colecciones de la marca italiana. Fue una oportunidad para apreciar la creatividad, el talento y la maestría de los diseñadores, así como para conocer las nuevas tendencias de la moda. Asterisco 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 eventos exclusivos y fiestas privadas asterisco asterisco Demet también fue invitada a eventos exclusivos y fiestas privadas organizadas por Dolce y Gabbana y otras marcas de lujo. Estos eventos fueron una oportunidad para socializar, conocer a otras celebridades y personalidades de la moda, y disfrutar de un ambiente glamuroso y sofisticado. Asterisco 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 encuentros con celebridades y personalidades de la moda asterisco asterisco durante su viaje, Demet tuvo la oportunidad de conocer a otras celebridades y personalidades de la moda. Estas interacciones fueron una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar ideas y establecer nuevas conexiones profesionales. Asterisco asterisco los momentos de relax, explorando la ciudad de la moda asterisco asterisco. Entre evento y evento, Demet tuvo tiempo para disfrutar de Milán y explorar la ciudad. Estos momentos de relax fueron una oportunidad para desconectar del trabajo, disfrutar de la belleza de la ciudad y compartir momentos especiales con su equipo y amigos. Asterisco 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 paseos por las calles de Milán asterisco asterisco Demet aprovechó para pasear por las calles de Milán, admirar la arquitectura, visitar lugares emblemáticos y disfrutar del ambiente de la ciudad.
Vimos fotos de ella en la Plaza del Duomo, en la Galería Vittorio Emanuele II y en otros lugares turísticos. Disfrutando de la gastronomía italiana. Demet también tuvo tiempo para disfrutar de la gastronomía italiana. Vimos fotos de ella degustando deliciosos platos como pasta, pizza y gelato. La comida italiana es conocida por su sabor, su calidad y su variedad, y Demet no dudó en probarla. Compartiendo momentos con su equipo y amigos. Demet siempre ha sido una persona cercana y que valora la amistad. Durante su viaje compartió momentos especiales con su equipo y amigos. Vimos fotos de ellos disfrutando juntos, riendo y celebrando. La conexión con los seguidores, un vínculo inquebrantable. Demet siempre ha sido muy cercana a sus seguidores, y este viaje no fue la excepción. A través de sus redes sociales, nos mantuvo al tanto de todo compartiendo fotos, vídeos y momentos especiales. Nos hizo sentir como si estuviéramos ahí con ella, viviendo la experiencia de primera mano. Fotos y vídeos detrás de cámaras. Demet compartió fotos y vídeos detrás de cámaras, mostrando cómo era la preparación, los momentos de trabajo y los momentos de diversión. Esto nos permitió conocerla mejor, ver su lado más humano y apreciar el esfuerzo que hay detrás de cada evento. Interacción con los fans. Demet interactuó con sus fans a través de sus redes sociales, respondiendo preguntas, leyendo comentarios y agradeciendo el apoyo. Esta interacción demostró su cercanía y su aprecio por sus seguidores. Compartiendo sus emociones. Demet compartió sus emociones y sentimientos a través de sus redes sociales. Nos contó cómo se sentía, qué estaba pensando y qué le gustaba de la experiencia. Esto nos permitió conectar con ella a un nivel más personal y sentirnos parte de su viaje. Los detalles que marcan la diferencia, un vistazo a los entresijos. Además de los looks, los eventos y la conexión con los seguidores, hay otros detalles que marcaron la diferencia en el viaje de Demet a Milán. El trabajo en equipo. Detrás de cada look, de cada evento y de cada foto, hay un equipo de profesionales trabajando en conjunto. Demet contó con el apoyo de estilistas, maquilladores, peluqueros, fotógrafos y un equipo de apoyo que se encargó de coordinar cada detalle. El trabajo en equipo fue fundamental para el éxito de este viaje. La experiencia de Dolce & Gabbana. La colaboración con Dolce & Gabbana fue una experiencia inolvidable para Demet. Tuvo la oportunidad de conocer a los diseñadores, de aprender sobre el proceso creativo y de sumergirse en el mundo de la moda de alta costura. La oportunidad de crecer. El viaje a Milán fue una oportunidad para que Demet creciera profesionalmente y personalmente. Tuvo la oportunidad de mostrar su talento, de ampliar su red de contactos y de vivir una experiencia única e inolvidable. El legado de Milán, un impacto en la moda y en la imagen de Demet. El viaje de Demet Özdemir a Milán tuvo un impacto significativo en el mundo de la moda y en la imagen de la actriz. Inspiración para sus seguidores. Los looks que Demet lució en Milán sirvieron de inspiración para sus seguidores. Muchas personas se sintieron motivadas a experimentar con la moda, a probar nuevos estilos y a expresar su personalidad a través de la ropa. Consolidación de su imagen. El viaje a Milán consolidó la imagen de Demet como una referente de la moda. Su estilo, su elegancia y su versatilidad fueron reconocidos por los medios de comunicación, los expertos en moda y el público en general. Nuevas oportunidades. El éxito de su colaboración con Dolce & Gabbana abrió nuevas puertas y oportunidades para Demet. Es posible que la veamos participar en nuevos proyectos de moda, colaborar con otras marcas de lujo y seguir consolidando su imagen como una influencer de estilo. Preguntas frecuentes y reflexiones finales. Antes de despedirnos, quiero responder algunas preguntas frecuentes que me han llegado y compartir algunas reflexiones finales sobre el viaje de Demet a Milán. ¿Cuál fue el look favorito de Demet? Es difícil elegir un solo look, ya que todos fueron espectaculares. Sin embargo, el vestido negro, por su elegancia atemporal, fue uno de los más comentados.
Asterisco 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 ¿Cómo se siente Demet después de esta experiencia? Asterisco asterisco Demet ha expresado su gratitud y su emoción por haber sido parte de este proyecto. Ha dicho que fue una experiencia inolvidable y que aprendió mucho sobre el mundo de la moda. Asterisco 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 ¿Qué le depara el futuro a Demet? Asterisco asterisco El futuro de Demet en el mundo de la moda es prometedor. Es probable que la veamos participar en nuevos proyectos y colaborar con otras marcas de lujo. Además, seguirá consolidando su imagen como una referente de estilo. En resumen, el viaje de Demet Özdemir a Milán fue una experiencia inolvidable, llena de glamour, moda, emoción y momentos especiales. Fue una oportunidad para brillar, para mostrar su estilo, para conectar con sus seguidores y para vivir un sueño hecho realidad. Demet, con su encanto natural, su profesionalismo y su alegría contagiosa, demostró una vez más por qué es una de las actrices más queridas y talentosas del momento. Y a nosotras, sus fans, nos dejó con ganas de más. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta segunda parte de nuestro viaje detrás de cámaras, que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando cada detalle. Espero sus comentarios. ¿Qué les pareció el viaje de Demet a Milán? ¿Cuál fue su look favorito de esta segunda entrega? ¿Qué más les gustaría saber sobre esta experiencia? Cuéntenme. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso gigante. Chao, chao. Y no se olviden de seguir brillando.